Político muy respetado, al igual que muy respetado experto petrolero venezolano, geólogo, egresado de la Universidad Central de Venezuela, Humberto Calderón Berti. Es un trujillano de Boconó, por lo tanto, sabe bien hablar. Y es doblemente noticia, ¿no? Aunque espero que me digas hoy la otra noticia que no puedo decir yo, pero que tú sí puedes decir de lo que vas a hacer dentro de poco y a dónde vas a ir. Pero en fin, él es Humberto Calderón Verde y se puso serio. Y dirá, ¿cómo es que se enteró? Todo se sabe. Ustedes saben. Los latinos, heredados por cierto de los españoles, somos todos unos chismosos y los periodistas más. Ok. Bueno, y es noticia por varias razones. Primero por su libro, La OPEP por dentro, que es un libro apasionante porque es un libro para uno, para los que no sabemos de petróleo y que queremos saber algo de cómo es ese mundo que mueve al mundo. Y por otro lado, del movimiento Ciudadanos Venezolanos en el Mundo. Bienvenido, Calderón Berti. Muchas gracias, Napoleón. Mira, hace unos minutos estaba hablando con Miguel Rodríguez y me estaba hablando de que sí, que Venezuela puede ser inclusive mejor que antes, que se necesita muchísimo trabajo y muchos años, pero pero que hemos perdido los 30 años más importantes, ¿no? Donde el petróleo, para empezar, era una fuerza fundamental en el mundo, como lo sigue siendo, pero la tendencia es a irlo sustituyendo poco a poco a lo largo de los años. No es de la noche a la mañana. Eso No, por un lado. Y por el otro, dice que el Bolívar, cuando Pérez Jiménez era la moneda más fuerte del mundo, mucho más que el dólar y más que el franco suizo, y que eso se perdió por completo porque ahora el Bolívar desapareció. ¿Qué opinas tú de todo eso? bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias, Napoleón, por la invitación. Mira, yo nací, como tú dices, en un pueblo pequeño en el interior de Venezuela. Tendría en esa época 8 o 10 mil habitantes, poco no, en el estado de Trujillo. Y ahí no había sino una escuela y un liceo. Y condiciones precarias, comunicaciones no había. En la radio se podía escuchar un par de horas porque las radios se calentaban y entonces no podía uno escuchar porque empezaban a chirriar, como decían antes, ¿no? No Ah, había teléfono. perdona, vamos a decir que naciste en 1941. Ujú. Eso es, nací en el 41 y esas eran las condiciones de los años 40. ¿Me entiendes? Venezuela es un país muy atrasado, esa es la verdad, ¿no? Entonces, la verdad es que le guste a uno o no le guste, el gran elemento modernizador de Venezuela fue el petróleo. Miguel Rodríguez tiene razón, pero es que empezó antes, ¿no? Venezuela, a comienzo del siglo XX, la expectativa de vida era apenas 35 años. ¿Por qué? Porque había enfermedades endémicas, el paludismo, Chagas y muchas otras, tuberculosis, etcétera. Y eso se fue mejorando. Lo primero que hizo Gómez fue acabar con los caudillos generales regionales. ¿Cómo lo hace? Con los dineros provenientes del petróleo, que empezaron a entrar cada día de manera creciente a partir del año 14, muy importante a partir del 22. Pero en los primeros años de la década de los 40, ocurrieron tres hechos. Uno de ellos fue el 38, que no el 40, que fueron importantes para la vida de Venezuela. Primero, la nacionalización del petróleo en México, que las compañías petroleras tuvieron que abandonar el territorio y buscaron nuevos horizontes. Venezuela ya había aparecido el petróleo, había ocurrido el reventón de los Barrosos y se volcaron en Venezuela. Pero apareció también la ley de hidrocarburos del 43, una legislación muy moderna, muy avanzada. Y realmente el general Medina hizo un gran trabajo de convencimiento a los sindicatos en Venezuela, sector importante del país, y al propio gobierno de los Estados Unidos para que intervinieran con las compañías petroleras y no se opusieran a la ley del 43. Y el tercer elemento fue que ocurre la guerra mundial. Y entonces, ¿quiénes eran los grandes suministradores de petróleo para sostener la maquinaria bélica? Los Estados Unidos, principal productor, y Venezuela, segundo productor hemisférico. Entonces, eso es lo que le empuja el desarrollo petrolero de Venezuela, que también ocurre cuando Pérez Jiménez, en honor de la verdad, no se puede torcer la historia. Bueno, En el año claro. 56-57 se otorgaron concesiones y el año 1960, cuando se crea la OPEP, el país más importante, el 60,
del mundo que conforma la OPEP, que fueron 5 países, era Venezuela. Producía 2.800.000 barriles. Arabia Saudita producía 1.300.000 barriles. Y Kuwait producía 1.600.000 barriles. Entonces, todo lo que fue la gran transformación de Venezuela, que ocurre en los años de la democracia fundamentalmente, que se inicia con Pérez Jiménez en obra física, pero la gran transformación educativa de Venezuela ocurre en la democracia. ¿Y quién la sustenta? ¿Quién la apoya? ¿Quién la soporta? El petróleo. Cuando cayó Pérez Jiménez, habían en Venezuela, Ángela, tu mujer se debe acordar, habían en Venezuela 3 universidades y unos cuantos liceos. En Caracas habían 5 o 6 liceos, entre ellos el Liceo Primero la Andrés. educación, pero muy pocos liceos. Luego se Claro, masificó la es educación verdad, esa es la con verdad. la democracia. Ujú. Entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Qué eres tú? ¿Qué soy yo? Gente de clase media que tuvimos la oportunidad de estudiar, se nos brindó esa oportunidad, progresamos profesionalmente, progresamos desde el punto de vista intelectual y pudimos acceder a cosas de condiciones de vida aceptables. Y fueron miles de venezolanos. Y eso me trae a mencionarte algo de esto que me pareció muy bello lo que me comentaron. Cuando yo escribí esto, a insinuación de tu mujer, que me dijo, escríbelo, escríbelo. Yo conozco a tu mujer del año 58. Entonces yo no me atreví a escribirlo. Entonces le dije que yo no soy escritor, escríbelo y que te vaya saliendo. Y entonces empecé a escribirlo y se lo manda a un amigo mío. Y ese amigo mío se lo manda a una señora que sabe hacer esa cosa. La señora responde a ese amigo mío, le dice, el libro está cargado de cosas buenas que no se saben, que no se conocían, pero lo que pasa es que el ministro escribe como si estuviera echando cuentos. Yo la llamo por teléfono y le digo, yo, mira, fulanita, yo no soy escritor, yo lo que soy es echador de cuentos. ¿Por qué? Porque yo me eduqué en una sociedad donde la única diversión que había era echar cuentos, que era en Bocoró, ahí no había otra. No había televisión, no había teléfono, no había radio, no había ni electricidad, 2 horas al día de electricidad. Entonces, todo eso yo lo relato en el libro, ¿me entiendes? La gran transformación de Venezuela, a ver, el 98% del territorio cubierto por electricidad, puertos, aeropuertos, hospitales, universidades, liceos. Bueno, eso fue el petróleo. Nos guste o no nos guste. ¿Se ha podido hacer mejor? Sí, pero ahí me lleva a la otra parte. Lo que dice Miguel es verdad, pero parcialmente verdad, porque van a pasar muchos años, y eso lo estudio yo en profundidad, van a pasar muchos años para que pueda el petróleo ser sustituido del gas natural y el carbón como fuentes energéticas. Te voy a poner solamente un dato, te lo voy a poner a ustedes. En los últimos 20 años se han gastado miles de millones de dólares en la energía eólica y energía solar. Todos los miles de millones de dólares que se han invertido significan hoy 5 millones de barriles por día. La humanidad consume de petróleo 100 millones. Para que la humanidad del año 30, que es la meta que se ha establecido, para que por los países industrializados, el año 30 no consuman petróleo, significa que tienen que aumentar su producción 65 millones de barriles por día. Eso no es factible. Que hay que hacer esfuerzos por desarrollar la energía eólica, sí. La energía nuclear, perdón, solar, sí, pero hay grandes constreñimientos desde el punto de vista técnico, desde el Bueno, punto de pero vista Miguel económico. dice todo eso. O sea, quien Sí, dice que va a ir disminuyendo poco a poco es verdad, es soy verdad. yo leyendo las noticias. Ah, pero no va a ser tan rápida como la gente lo dice. Y te voy a dar un Ah, dato no. final del tema. Mira, eso está cobrando mucha fuerza en los países avanzados y en los países ricos. Pero si tú estás en España, ¿tú sabes cuánto ha aumentado la tarifa aquí, el costo del recibo de electricidad en España en el último año? 8 veces. El que gana, mira, los bares que pagaban 700 euros mensuales de consumo eléctrico están pagando 4.000 dólares mensuales. Eso es un problema muy grave desde el punto de vista social y muy grave desde el punto de vista político. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer los europeos? Aquí han dicho, no hay que poner tope al precio del gas o controlar el precio de cinco alimentos, 6 alimentos. No, tienen que hacer lo que hicieron los americanos. ¿Qué hicieron los americanos? El año 2007, combinando dos tecnologías, que es la tecnología de fracturamiento hidráulico que viene en los años 40, más la tecnología de la perforación horizontal, que es de los años 80, produjeron el fracking. Producían 5 millones de barriles por día. Hoy producen 12. Producían 40.000 millones de pies cúbicos de gas por día, hoy producen más de 100.000 millones. ¿Tú sabes quién está suministrando el gas hoy al norte de Europa que dejaron de suministrar los rusos? Los americanos, gas de fracking. Y en Europa hay posibilidades para el fracking, pero está demonizado el fracking. Aquí no se puede hablar de eso, es pecado. ¿Por qué? Porque los rusos están detrás de eso financiando
a grupos que se oponen rotundamente al desarrollo del fracking y eso es perjudicial para la economía europea y es una dependencia exagerada del suministro energético de Rusia, que como sabemos no tiene absolutamente ningún escrúpulo en utilizar la energía como un instrumento de chantaje político. Lo está demostrando ampliamente el dictador que dirige Rusia, el egocéntrico, el narcisista. Ahora bien, me decía Miguel Rodríguez que esos 10 millones de barriles diarios de petróleo que está explotando Rusia, ¿ok? Lo debería estar explotando si no hubiéramos perdido estos 30 últimos años, Venezuela. ¿Qué opinas Absolutamente. tú de eso? Nosotros debemos estar produciendo hoy alrededor de 8 millones de barriles por día, quizás más. Pero ¿qué pasó? Yo creo, viendo la cuestión en retrospectiva, que la nacionalización fue un éxito operacional. Económico nadie ha sacado la cuenta. Pero creo que desde el punto de vista político, ahuyentó a las compañías petroleras y los Estados Unidos perdieron interés por nuestro país. Chávez, muy hábilmente, se trae a los rusos, a los chinos y a los iraníes para que produzcan petróleo. No producen petróleo. Los trabajos fue para incordiar a los Estados Unidos desde el punto de vista político, porque eso es lo que están haciendo y utilizando Venezuela como una plataforma de diseminar el terrorismo internacional. Ahora, nosotros debemos estar claros, a pesar de los pesares, que el instrumento que tiene Venezuela para salir económicamente, la crisis económica de corto plazo, es el petróleo, no hay otro. Ahora, hay que hacerlo distinto. ¿Cómo hacerlo? No podemos creer que Petróleo de Venezuela va a volver a ser lo que fue. Eso pasó. Vamos a tratar de recuperar lo que sea recuperable y a quitarle de encima una cantidad de responsabilidades que no le corresponden y no le son propias de su naturaleza. Pero el gran desarrollo petrolero del futuro tiene que ser con la participación del sector privado nacional e internacional. Hay miles de venezolanos en Kuwait, en Arabia Saudita, en los Emiratos, en Qatar, en México, en Colombia, en los Estados Unidos, en Canadá. ¿Por qué no vienen a Venezuela y se convierten en pequeños empresarios? Solamente en el oriente hay más de 250 pequeños campos que para una empresa grande no le sirve, pero para un grupo pequeño sí le puede servir con un campo de 500 barriles llevarlo a 3.000 barriles. Hay otros campos también que son muy complicados. Tendrán que venir los grandes jugadores que tienen músculo financiero, que tienen músculo tecnológico, que son las grandes compañías internacionales, para que trabajen en el norte de Monagas, en las zonas profundas del lago Maracaibo y en la plataforma continental. Y eso nos Eso lleva... requiere a una nueva ley de hidrocarburos Mm. y que haya una ley de hidrocarburos moderna, con regalías competitivas, con impuestos sobre renta competitivos y seguridad jurídica para que la gente que venga a invertir pueda ganar dinero y nos paga los impuestos para nosotros atender ¿qué? La educación, la salud, la seguridad y la infraestructura del país. Y, Cero empresa del Estado. y eso nos lleva al segundo tema que estábamos hablando, al movimiento ciudadanos venezolanos en el mundo. ¿Tú crees que todos esos venezolanos que ahora están triunfando en el mundo, que ahora están en puestos importantísimos en grandes compañías en el mundo y que tuvieron que salir del país, entre otras cosas, en el campo petrolero por el famoso Chávez que los votó, ¿tú crees que regresen? Algunos sí y otros no. Lo que estoy seguro es que la gran mayoría no van a querer ser empleados del petróleo de Venezuela. Porque el picado de culebra cuando ve bejuco se asusta. Y eso es así. Van a querer regresar, montar sus pequeñas empresas y producir petróleo, pero está bien, eso es válido. Y muchos otros que no son petroleros también tendrán que regresar, algunos vendrán. Pero es que la utilidad al país no puede ser solamente los que vengan. Los que se queden fuera también nos pueden ayudar mucho a nosotros, canalizando inversiones hacia Venezuela, trayendo oportunidades de trabajo para la gente. ¿Cuándo la gente va a regresar? La gente va a regresar cuando haya seguridad física, paz social para que la gente esté tranquila, cuando hayan buenos servicios públicos, agua, electricidad, servicios médico-asistenciales. Nadie se debe morir en Venezuela porque no tiene plata, por favor. Nadie debe dejar de estudiar porque no tenga plata. No, eso no puede ser. Entonces, la gente va a venir si hay condiciones, pero todo lo que es el desarrollo económico del país, hay que dejarlo en manos del sector privado. El gobierno dicta las políticas públicas, pero el sector privado desarrolla y ofrece oportunidades de trabajo para que la gente estudiando como fuimos nosotros. Napoleón, no estamos inventando nada. Si estudiamos, vamos a trabajar produciéndole al país un beneficio y pagamos nuestros impuestos. De manera tal de que no, el venezolano no tiene por qué estar esperando el fin de mes la bolsa CLAP, ni la caja CLAP, que es indignante esa cosa.
Yo creo que lo que hay que ofrecerle a la gente es educación, salud, oportunidades de trabajo y que al propio tiempo ellos sostengan a su familia con el esfuerzo. Porque Y el país todo se para... eso, el Estado con los impuestos, ¿no?, Claro, que pagan los que trabajan y las grandes industrias del petróleo en general, pero no claro, utilizando el dinero para otro tipo de cosas. absoluto. Pero fíjate, ¿cuál es la experiencia que se ha tenido en Venezuela acentuado ahora con las empresas del Estado? Que producen pérdidas y ese dinero, esas pérdidas es dinero que se le drena a los que son las atención fundamentales del Estado, lo que es la atención fundamental del Estado, la educación, la salud, la seguridad, la infraestructura del país. Entonces, ¿cuántas empresas del Estado existen en los Estados Unidos? Ninguna. Y por eso no deja de ser más seguro, no deja de ser más estratégico. Eso es lo que tenemos que entender los venezolanos, ¿me entiendes? Si tú tienes años de años, porque en Venezuela, oye lo que voy a decir, la gran mayoría de los dirigentes políticos venezolanos de todas las épocas democráticas han sido marcadamente estatistas. Ujú. Funcionó porque había mucho dinero, pero eso no puede seguir así. Tenemos que tener un concepto claro que el desarrollo económico del país con las políticas dictadas por el Estado, la desarrolla el sector privado. Darle oportunidades a la gente, porque el país se va a recuperar, claro, con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, sudando mucho, con grandes cantidades, ingentes cantidades de dinero. Va a necesitar 80, 100 mil millones de dólares para el sector petrolero, 15 mil millones para el sector eléctrico. Estás hablando de miles de millones de dólares, pero eso no tienes por qué hacerlo tú. A eso tú dices, por ejemplo, las plantas eléctricas. El hidroelectricidad es un poco distinto porque tiene otras connotaciones ecológicas, etcétera. Pero, por ejemplo, una termoeléctrica. ¿Por qué estatizaron la electricidad de Valencia que era tan eficiente? ¿Por qué estatizaron la electricidad de Barquisimeto que era tan eficiente? ¿Por qué estatizaron la universidad de, perdón, la electricidad de Maracaibo que era tan eficiente? No tenía ningún sentido, porque hoy no hay electricidad en Barquisimeto, no hay electricidad en Maracaibo, no hay electricidad en Valencia. Deja que el sector privado se desarrolle y que nos ofrezca oportunidades de trabajo para nosotros, para todos los venezolanos. Ahora bien, eso se puede hacer si no hay un gobierno, si no hay un cese de la usurpación y un gobierno de transición. Bueno, mira, yo creo que no se hace mientras este gobierno continúe. Ellos vienen aplicando unas Pero políticas ¿por qué? públicas. Ellos pueden imitar a la China, que tiene Bueno, un... no lo sé si lo van a hacer. Si yo estuviera en el pellejo de Maduro, yo cogería toda la monserga que se ha dicho estos años, los tiro en el cesto de la basura y empiezo a abrir la economía venezolana, empezando por el sector petrolero. Pero una economía bien abierta, es decir, con unas reglas de juego claras, con una seguridad jurídica adecuada. ¿Difícil que lo hagan? Claro que es muy difícil. Pero si uno es medianamente inteligente, si uno tiene un poquito de sensatez, un poquito, no mucha, y medianamente inteligente, y ves que lo que has venido haciendo en 20 años es un fracaso rotundo, ¿qué es lo que te indica el sentido común? No sé, pregúntaselo a los Castro, Cámbialo. Ah, bueno, y ve cómo está Cuba, pero tiene arruinada. 70 años. Bueno, pero ¿de qué le sirve al pueblo cubano eso? ¿De Es qué que le a ellos sirve a les importa el Venezuela? pueblo, es que yo creo que a ellos no les importa. Bueno, pero entonces el problema de fondo es otro. El problema de fondo es que hay que cambiar el sistema. Eso es lo que hay que hacer, ¿me entiendes? Cuba es un rotundo fracaso, es un monumento al fracaso. Y los venezolanos del régimen chavista madurista, por aplicar esas fórmulas que acabaron con la economía cubana, nos acabaron con la economía nuestra. Las empresas que estatizaron, devuélvanselo a sus dueños. Los sectores industriales, las fincas que expropiaron, se comieron el ganado y se lo robaron, devuélvaselo a sus Pero si dueños, están como lo tienen que destruidas, ¿tú hacer. crees que los dueños la quieran, tengan el dinero para invertir en eso que está ya arruinado o hay que empezar de cero? No, depende de las condiciones, porque si tú quieres que la gente trabaje para no ganar, pues no van a ir. Pero si saben que el litro, la carne la vas a pagar a mejor precio del que están dando y la leche la vas a poner a mejores precios, la gente se va a invertir. No fue un contrasentido durante muchos años, Napoleón, que aquí al productor nacional le pagaban la carne a 4 veces más barata que la que se traía de Brasil. A los brasileños sí se lo paga al precio internacional, pero al de Caracas, al de Venezuela que está sudando y pasando trabajo en el interior, a ese se la paga 4 veces más barata. Eso no puede ser. Mira, Eso no tiene ningún Calderón, sentido. Calderón, ¿te diste cuenta que me dijiste que aquí ya te sientes en Venezuela? Yo sí, yo quiero estar en Venezuela.
Y yo en cualquier momento me voy para Venezuela, absolutamente. Yo creo que puedo ayudar. Yo tengo muchos años en esto. Yo llegué al ministerio de 23 años. Yo tengo una carrera muy larga. He trabajado toda mi vida, no he parado, tanto en el sector público y después con el sector privado cuando se me cerraron todas las oportunidades en Venezuela. Y he demostrado que se hacen las cosas. Lo mío no es cuento, lo mío no es discurso, lo mío es experiencia. Y cuando yo hablo de honestidad, es porque yo he sido honesto. Porque miro hacia atrás y le voy a dejar a mis hijos y a mi nieto un legado de honestidad y de transparencia. Y cuando yo hablo de experiencia, es porque está ahí la experiencia. Yo no la he inventado. Y he sido exitoso. ¿Y cuál es el secreto del éxito que he tenido? Rodearme bien, no tener sectarismo político, no tener miedo a la competencia. Siempre los que están al lado mío mejores que yo. Y yo dirijo la orquesta. Pero Pero ellos ¿cómo juegan vas a bien. hacer entonces con unos dirigentes tanto de la narcodictadura como de la oposición, la Ahí mayoría hay de dos ellos cosas. que son todo lo contrario, que lo que están buscando es gente de su grupo y poner gente de su grupo, Bueno, ahí aunque hay no dos cosas. sepan de qué están en lo que van a trabajar? Mira, ahí hay dos cosas. Vamos a hablar primero de la gente del gobierno. Ellos han debido aprender, pero no han aprendido porque se han dedicado a la política y a ver qué se llevan. Esa es la verdad. Porque 20 años es mucho tiempo, han debido aprender muchas cosas. Pero eso no significa que tú vas a perseguir a la gente porque la gente piense distinto. Eso no puede ser. La gente tiene que tener la libertad de pensar como quiera y no se pueden sentir perseguidos ni ellos ni sus familiares. Y en esto hay que ser rotundos, Pero los absolutamente chinos lo rotundos. hacen y les sale muy bien. Bueno, pero es que los chinos tienen una cultura distinta. Y yo no quisiera nunca tener la responsabilidad de conducir un país persiguiendo a la gente. No, no creo que eso Pero se cuando Pérez beneficie. Jiménez se hacía y le salió muy bien. Bueno, ha podido salirle mejor. No hay ninguna duda de los mejores 40 años que nosotros hemos tenido, son los 40 años de la democracia. ¿Le guste a la gente o no le guste? Es la verdad, Napoleón. Es la verdad que ha podido ser mejor. Claro que ha podido ser mejor. Todo puede Mucho ser mejor. mejor. Todo puede ser mejor. Y con respecto al resto de la gente, Venezuela tiene muchísima gente competente en todos los sectores. Mira, cuando tú ves el sector eléctrico, por ejemplo, y ves a Efraín Carrera y un grupo de gente que trabajan con ellos en el análisis y las propuestas para recuperar el sector eléctrico. Bueno, ahí están, las fórmulas están ahí. O ves a José María de Viana hablando del tema de los servicios públicos, del agua, de la electricidad, de todas esas cosas, cómo manejan esos temas. El secreto está en que esa gente son los que tienen que conducir, no porque tú seas dirigente político. La política para el Congreso, para la Asamblea Legislativa, y los que tengan formación van a lo otro, ¿por qué no? Ok, Pero tienen que tener agarro experiencia. te agarro la afirmación. Venezuela tiene mucha gente. Estoy haciendo de abogado del diablo porque ahora van a decir que yo pienso Uh, así y demás como siempre, porque la gente no, hay gente que no acaba de entender cuál es el papel de un periodista. Ok, entonces hay mucha gente competente para muchas cosas, para solucionar el mundo, excepto para salir de esta dictadura. Bueno, porque han actuado con sectarismo político, con sectarismo generacional, porque creen que se conocen, que se saben todas y no conocen lo fundamental Y no han para poder. aprendido en todos estos, ni siquiera No, 20 años, no, en estos últimos 40 años que no es así. no han aprendido porque no conocen la historia. Tú tienes que conocer la historia, porque la historia se repite en circunstancias distintas. Antes era a mula y a caballo y ahora es en jet. Antes era mandando cartas y ahora es con esto, con los celulares. Pero la mentalidad es fundamental. Tú te lees la historia constitucional de Venezuela de González Guinán, que fue escrita a finales del siglo XIX. Y los hechos se repiten absolutamente, con la diferencia que ahora los escenarios son distintos, porque no ha habido un suficiente cambio en Venezuela para modernizarle la cabeza a la gente. La gente tiene que entender que Venezuela no es el ombligo del mundo, que nosotros no somos el centro del universo, que tenemos que trabajar muy duro para ganarnos lo que nos corresponde, que la riqueza fácil ya es cosa del pasado. Eso tenemos que entenderlo, que nosotros somos un pequeño país que tiene recursos naturales y que el aprovechamiento adecuado de esos recursos naturales le puede traer recursos a la gente para que viva. La gente no quiere ir a la luna, la gente no le interesa ir a Marte. ¿Qué es lo que quiere la gente? Una educación, una salud, un trabajito, Un sentarse techo. Ujú. un techo, sentarse, pero un techo no para que se lo regalen, sino que lo trabaje para que lo tenga, Para que sea ¿entiendes? él de verdad. Porque tiene un trabajo remunerativo y sentarse en la esquina a tomarse un café o una cerveza tranquilo sin que lo estén atracando. Eso es lo que quiere la gente.
¿Y acaso eso es pedirle demasiado a un gobierno? Yo no creo. Yo creo que eso es factible. Pero eso sí tienes que buscar a los mejores talentos. Mira, y pues tienes que utilizar a la gente con experiencia, con conocimiento, con la gente joven también. Porque al final del día, los de experiencia se van a morir. La posta se la tienes que pasar a los muchachos. Pero tienen que poner al lado cada viejo uno joven para que aprendan. Porque así lo hicieron Pero con otra nosotros. cosa, si estamos tan mal venezolanos, si excepto en Caracas, en sectores de Caracas que parece que está muy hermosa, ¿no? Y alguna que otro sitio, la mayoría de la gente está pasando hambre, si eso es cierto, ¿ok? Porque la gente no está en la calle, porque la gente, Bueno, porque no hay no un caracazo, un porque la venezolanazo, gente, por bueno, porque ejemplo. la gente se ha ido, Napoleón. 7 millones de venezolanos en el exterior, 7. ¿Tú crees que los que están propiciando que haya un entendimiento en Venezuela es porque les interesa mucho la democracia y la libertad de nosotros? No, les interesa porque hay 2 millones de venezolanos en Colombia, porque hay 1 millón en Ecuador, 1 millón en el Perú y están haciendo presión en los Estados Unidos. Pero si la Y ellos, situación está tan mala, y si es una dictadura tan arrecha, que es una tiranía, si es verdad que los narcotraficantes están detrás en Miraflores, y están los grupos terroristas colombianos, y están los iraníes, y están los chinos, y están deshaciendo todo lo que es la Amazonia venezolana. ¿Por qué no se unen? Por qué los eso luchadores te de fue. Venezuela, los que quieren a Venezuela, no están unidos y hablan siempre de que si elecciones para buscar un líder único? Pero si ya hemos tenido líderes únicos y no duran nada, Bueno, entre otras cosas, porque lo que hacemos es echarle mierda al contrario. bueno, yo creo que hay que trabajar con un Y sentido me de perdonan la amplitud, de vulgaridad, tolerancia. pero es que estas ¿No? cosas me Aquí lo dicen en parecen la tan televisión 100 obvias. veces al día. Aquí en España yo no puedo ignorar tus orígenes. Aquí lo dicen cada 5 minutos. Bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que hay que hacer, Napoleón? Bueno, ser tolerante con el que piensa distinto que uno, rodearse de los mejores, poner a la gente que tenga capacidad, olvidarse del sectarismo político y generacional, donde es que Pero lo único. ¿por qué no se unen? Y entonces andan buscando otras elecciones y otras, o sea, que Bueno, únanse, pero chicos. eso Lo es lo que, primero no eso es lo es, que hay que además, buscar. ¿por qué están tan empeñados en ser presidentes de un gobierno de transición, si eso va a ser un horror lo que va a tener que sufrir esa persona, que espero que sea una persona muy mayor para que no tenga casa por cárcel después cuando pierda el poder, ¿no? Sin alusiones personales. No, es decir, ¿cuál es la No, ansiedad? yo creo ¿O que, es que es mira, negocio? cuando uno llega a estas edades, y yo tengo muchos amigos que están de mi edad, es decir, ¿qué va para uno buscar? ¿Qué recorrido tiene uno? ¿Qué recorrido tiene uno? ¿Cuántos años? Uno quiere dejar un país a los hijos de uno y a los nietos vivible. Siempre vamos a ser extranjeros en el exterior, siempre. Y donde están sus raíces es de lo que lo tiembla a uno, donde uno nació, donde están los muertos de nosotros. Y ahí es donde tenemos que Pero regresar. Humberto, ¿por qué no la dirigencia democrática no se une? Eso va a venir, pero va a venir por debajo y de afuera para adentro. Acuérdate de lo que te estoy diciendo. Eso va a ser así. Por debajo de los Por líderes, debajo, que hay muchos, por cierto, buenísimos, muy bueno. regionales y sindicales, hacia arriba, y del exterior hacia Venezuela. Eso es. Eso es. ¿Nos lo La quieres presión tiene que explicar? venir de afuera. Mira, yo no estoy en plan de pelear con la gente, ni mucho menos. Pero el G4 no es la oposición venezolana. La oposición es mucho más que eso. Ni siquiera los que forman parte de otros partidos políticos. Hay un mundo en Venezuela muy grande, el mundo independiente, del mundo que tiene preocupación por lo que está ocurriendo, que no milita en ningún partido político. ¿Es que acaso para acceder o a contribuir a que salgamos de esta crisis hace falta tener un carnet político? Yo no creo. Yo creo que lo que hace falta son credenciales de conocimiento de ejecutorias y credenciales éticas y morales, porque lo más complicado de todo no va a ser reconstruir petróleo de Venezuela, no va a ser reconstruir el sistema eléctrico, no va a ser rehacer las carreteras, ni el agua, no. Lo más complicado de todo va a ser rehacer
el valor que tienen el sentimiento de valores éticos y morales, el alma. El alma es lo que hay que recuperar. Y eso se recupera con el buen ejemplo, no hay otro. No hay Pero te voy otra a forma de cortar porque recuperar. después me vas a reclamar. No hemos hablado de ese libro que las dos o tres personas que conozco, porque acabas de bautizarlo, dicen que es una maravilla, que qué fácil de leer es, cuánta cantidad de anécdotas hay, que se De te todo. salió ser de Boconó, ¿no? Que bien echan los cuentos, ¿no? Cuéntanos uno de los cuentos de la OP por dentro y que supongo que se consigue Uno, ya por uno. Amazon. Uno, porque hay mucho para que está en el libro. Ujú. Yo me dedico a averiguar los gustos de los ministros cuando me nombran ministro. Me dice que el ministro de Petróleo de los Emiratos le gustaban los halcones. Me compro un libro, empiezo a leer y veo que en Venezuela hay halcones. Yo no sabía. Hablé con Charles Brewer y me dice, sí, efectivamente, en la costa del Orinoco hay halcones. Entonces, él busca un halcón y yo me lo llevo. Cuando llego aquí a Madrid, tenía que pasar 2 días, tenía que hablar con el rey aquí y Adolfo Suárez. Entonces se lo entregan al cetrero mayor del rey, don Félix Rodríguez de la Fuente, que murió después de un accidente aéreo. Y entonces él me lo cuida durante 2 días, 2 o 3 días, y me manda una carta muy cariñosa diciéndome, mire, señor ministro, lo que usted trae de Venezuela como un halcón no es tal. Eso es un gavilán venezolano. Ahí no termina el cuento. Yo me voy para el aeropuerto y cuando estoy en el mostrador de Iberia, uno le dice al otro, no había celular ni esas cosas, le está diciendo a otro que está abajo, Paco, aquí hay un loro que es de un ministro venezolano. Entonces yo le digo, ese es mío, yo soy el dueño del loro. Y después me lo llevé para Ginebra y saludé al ministro. Por supuesto, terminó su día en un zoológico, pues no era un halcón, era un gavilán venezolano, Pero ¿y pero qué te comía dijo el fino, ministro comía cuando fino. lo vio? Ah, no, ellos empezaron a contar, entre ellos hablar de los beduinos y cosas que él tenía siempre un séquito. Y Carlos Julio González, que era mi hermano del alma, que murió muy joven, me decía, Calderón, yo creo que aprobamos las cosas, yo creo que va a salir bien. Bueno, yo no le dije nada, ellos estaban hablando en su lengua, yo no hablo árabe. Y cuando fui a los Emiratos, después le dije, mana, ¿y dónde está el halcón que te trae? En el museo, en el zoológico. ¿Y por qué en el zoológico? Porque no era un halcón. Pero le puse una plaquita que decía regalo, obsequio del ministro de Petróleo de Venezuela, Humberto Calderón Verde. Y, Es el y Gavilán Colorado. el condenado halcón, cuando llegamos a Ginebra, no encontramos que darle comida, porque él no estaba ahí, el ministro no estaba ahí. Entonces, todo es lo que comía Sí. steak tartar. Yo no creo que en la vida un gavilán venezolano haya comido steak tartar 3 veces al día. No, no creo que ningún animal de América Latina se haya dado esos lujos, Así es. sino en un país petrolero, ¿no? Y que el petróleo dependa y sea dueño de una familia. Pero, Sí, señor. mira, de verdad que fue un placer. Bueno, eso que acaba de contar, señores, es todo el libro. No el Esos libro. cuentos son buenísimos y además uno se entera de lo que hay por dentro, de algo Así tan es. importante como ha sido la OPEP, ¿ok? Los cuentos, la parte humana, las anécdotas. Son parte importantísima de la historia. La historia no es la épica solo. Ujú. Las menudencias también forman parte muy importante de la historia. Las Bueno, anécdotas y la vivencia. cosas como esas hacen las amistades y cosas como esas hacen los encuentros y hacen las asociaciones. Hagamos un programa, pero cuando después la gente compre el libro, si cuento todo, la gente no lo va a comprar. Ajá. Cuando tú quieras hacer un programa sobre las vivencias mías, nada de cosas rigurosas, sino vivencias con Saddam, con Gaddafi, con la gente del Medio Oriente, para que gocemos un rato y compartir mis experiencias con la gente. A principios de diciembre, ¿te parece? Con mucho gusto, un programa liviano, sin cosas profundas, pero cosas amenas y agradables. Y mientras tanto, seguimos leyendo la OP por dentro, ¿ok? Si Dios quiere. Que consiguen en Amazon. Atención. Un abrazo. Humberto Igualmente para Calderón ti, Verde. para Ángela. Nos vemos.